Buen día a todos ustedes, estudiantes de segundo del Colegio Jairo Aníbal Niño. El día de hoy vamos a revisar el tema de los sustantivos. Primero vamos a recordar lo que ya hemos trabajado sobre los sustantivos. Entonces, primero, ¿qué es un sustantivo? Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos. Por ejemplo, personas, animales, plantas. Pero también utilizamos los sustantivos para nombrar cosas, ideas, los sentimientos o cualidades. Entonces, por ejemplo, un sustantivo es la palabra niño, otro es la palabra guante, la palabra pan, bicicleta, carro, reloj, lápiz, casa, mundo, etcétera. Todas estas palabras se utilizan para nombrar, darle nombre a los objetos, a las personas, a los sentimientos, por ejemplo, respeto, amor, sinceridad. Estas palabras también son sustantivos. Los sustantivos se pueden clasificar según su género, el cual encontramos sustantivos en masculino o femenino. Y también otra manera de clasificar los sustantivos son por su número. Y encontramos sustantivos en singular o en plural. Y ya lo vamos a aclarar un poco más adelante. Entonces, empecemos revisando el género. El género masculino, las palabras con género masculino, acaban con la letra O. Y antes de este sustantivo encontramos el artículo el o los. Por ejemplo, el barco, el castillo. Estas dos palabras terminan en letra O y antes de estos sustantivos, antes de estas palabras, tenemos los artículos el barco, el castillo. Entonces estos sustantivos están en masculino. Y el género femenino, los sustantivos terminan en la letra A comúnmente y llevan el artículo la o las antes de los sustantivos. Ejemplo, la casa, la piragua. Entonces, aquí encontramos que estas dos palabras son sustantivos en femenino. Ahora, algunos sustantivos cambian su terminación al cambiar de sexo. Entonces, por ejemplo, abuelo, abuela. ¿Sí? Por ejemplo, otros también cambian la palabra entera. Por ejemplo, vaca, toro. Aquí revisando estos sustantivos en masculino o femenino. Entonces, si son en masculino, por ejemplo, abuelo, abuela, cambia solamente su letra. Pero hay otros sustantivos, otras palabras, que de masculino a femenino no cambia solamente la última letra, sino que cambia toda la palabra. Entonces encontramos vaca, toro, por ejemplo. El número del sustantivo, vamos ahora a revisarlo. Entonces, como ya dijimos anteriormente, hay dos. Uno, singular, que eso significa que cuando se refiere a un solo ser, a un solo objeto, a una sola persona. Por ejemplo, tijera, la licuadora, zapato, celular, lavadora, batidora, etc. Cualquier sustantivo que se refiera a un solo objeto, a un solo lugar, a una sola persona, es en singular, uno solo, es en singular. Y también encontramos en plural los sustantivos según su número, entonces también están en plural. ¿Y esto qué representa? Significa que en plural es cuando nombramos a dos
o más seres, dos o más objetos. Por ejemplo, tazas, cucharas, gatos, celulares. No importa si son 2 gatos, 3 gatos, 50 gatos. Este sustantivo está en plural cuando hay 2 o más, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100. No importa el número, si son 2 o más de 2, siempre estarán en plural. Tazas, por ejemplo, como acá, cucharas, gatos, celulares, etc. También nos informa sobre la cantidad de objetos que se designan. Entonces, recordemos, uno se refiere a singular y más de uno es plural. Entonces, si es uno, entonces singular es fantasma, por ejemplo. Si son 2 o más, están en plural. Entonces, serían en este caso fantasmas. Entonces, singular uno solo, plural 2, 3, 4 o más. Aquí encontramos otros ejemplos, tanto de singular como de plural. Entonces, el lápiz está en singular, los lápices en plural. Además encontramos el lápiz. Como tenemos ahí en color rojo, observamos claramente, está el artículo el antes de la palabra lápiz, antes del sustantivo lápiz. Quiere decir que lápiz es un sustantivo masculino, el lápiz. Y si vemos el plural, los lápices, el artículo que está ahí son los, que también hace referencia a que es un sustantivo masculino. Igualmente, en el siguiente ejemplo, el pez, ahí está en singular y es masculino. Los peces está en plural y también en masculino. Por último, encontramos en el ejemplo la nuez, que está un sustantivo en femenino, porque encontramos ahí en color rojo la, que es el artículo que denomina que el sustantivo nuez es femenino. Y encontramos en plural las nueces, que también siguen estando en femenino, sino que en plural. Entonces, la nuez en singular femenino, las nueces plural femenino. También encontramos otros ejemplos. Por ejemplo, el niño, los niños. El niño singular, los niños plural, y ambos son masculino. El pan, los panes. El pan singular, los panes plural, también son masculinos. El guante, los guantes. El guante singular, los guantes plural, y también son masculinos. Aquí encontramos unos últimos ejemplos, pero en este caso ya no tienen artículo, pero de igual manera observemos con qué letras terminan y también nos indican si es masculino o femenino. Gato, gatos están en singular y plural y son masculino. Casa, casas están en singular y en plural y son ambas en femenino. Libro, libros está en masculino, libro singular, libros plural. Y por último, planta, plantas. Planta en singular, plantas en plural y ambas son femenino. Ahora veamos otros ejemplos sobre cómo pasan de singular a plural. Entonces, casa, el plural, casas. Mesa, su plural, mesas. Libreta, que está en singular, el plural, libretas. Caballo, su plural, en este caso, caballos. Fantasma, su plural, como ya lo vimos en un ejemplo, fantasmas. Foto, que está en singular, su plural, fotos. Mano,
su plural, manos. Y por último, sustantivo olmo, en plural, olmos. Ahora, también encontramos otras palabras que no terminan en O o en otro tipo de letra y vamos a revisar cómo es su plural. Por ejemplo, trovador, su plural, trovadores. Corazón, plural, corazones. Trovador y corazón son sustantivos masculinos. Dolor, plural, dolores. Pared, su plural, paredes. Bondad, su plural, bondades. Dificultad, su plural es dificultades. Cárcel, su plural, cárceles. Y por último, árbol, su plural, árboles. Ahora, revisemos rápidamente la lista a nuestra mano izquierda y revisemos si están en masculino o femenino. Trovador, corazón, dolor están en masculino. ¿Cómo sabríamos? Por ejemplo, escribimos el trovador, el corazón, el dolor. El siguiente, la pared sería, entonces, pared es en femenino. La bondad, bondad es femenino. La dificultad, dificultad femenino. La cárcel sería femenino. El árbol, terminamos, es en masculino. Ahora, para resumir, para revisar un poquito más el tema de los sustantivos divididos tanto en su género como en su número, pues revisemos rápidamente estos videos. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer el género y el número de los sustantivos. Ya sabemos que los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos, etcétera, etcétera. Y que como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos y contables o no contables. Pero aún no sabemos qué es el género y el número de los sustantivos. En cuanto al género, un sustantivo puede ser de género masculino o femenino. Si el sustantivo lleva delante el artículo el o los, es masculino, pero si lleva el artículo la o las, es de género femenino. Aunque la mayoría de los sustantivos tienen una sola forma de género, como el invierno. No podemos decir la invierno. O la tostada. Nunca decimos el tostada. ¿Está claro, no? Los sustantivos en femenino los podemos formar de distintas maneras. Vamos a ver varias formas. Una forma es cambiando la O final del masculino por una A, como por ejemplo, perro y perra. Otra forma es utilizando unas terminaciones especiales, como ina, isa o esa. Gallo, gallina. Poeta, poetisa. Príncipe, princesa. Otra
forma de cambiar un sustantivo de masculino a femenino es empleando un sustantivo distinto, como caballo y yegua, que es la hembra del caballo. Hay dos casos especiales para pasar un sustantivo de masculino a femenino. Uno es cuando el sustantivo tiene una forma común para el masculino y el femenino, como es el cantante o la cantante, o el estudiante o la estudiante. El otro caso especial se da en los sustantivos epicenos. Es una palabra un poco rara que tenemos que recordar. Los sustantivos epicenos utilizan el mismo género para referirse a un ser vivo, macho o hembra. Por ejemplo, la jirafa macho o la jirafa hembra. Nunca decimos el jirafo o los jirafos, ¿no? Ya hemos conocido el género de los sustantivos. Ahora nos toca el número. Un sustantivo puede referirse a un solo ser u objeto o a varios. Si solo se refiere a uno, es un sustantivo singular. Si se refiere a varios, es un sustantivo plural. Niño es un sustantivo singular y niños es un sustantivo plural. El plural de un sustantivo se puede formar de distintas maneras, añadiendo una S al final. Casa, casas. Añadiendo la terminación es. Árbol, árboles. Si la palabra acaba en Z, la sustituimos por la terminación ces. Pez, peces. Avestruz, avestruces. Bueno, ya hemos conocido el género y el número de los sustantivos. Ahora lo que tenéis que hacer es practicar. Es muy divertido. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Veamos también este otro video. ¿Qué es un sustantivo? Las palabras que nombran a las personas, los animales o las cosas son sustantivos. Por ejemplo, la palabra vaca es un sustantivo. Los sustantivos tienen género y número. ¿Qué es el género de un sustantivo? El género se refiere a que un sustantivo puede ser masculino o femenino. Fíjate, aquí tienes dos sustantivos, niño, niña. El sustantivo niño es masculino y el sustantivo niña es femenino. Los sustantivos masculinos pueden ir precedidos de el y los sustantivos femeninos pueden ir precedidos de la y las. Algunos sustantivos solo tienen un género, o son masculinos o son femeninos. Por ejemplo, montaña solamente es femenino. No existe montaña. Otros sustantivos, en cambio, tienen dos formas, una para el masculino y otra para el femenino. Por ejemplo, perro, perra, niño, niña, abuelo, abuela. Para formar el femenino de un sustantivo podemos hacerlo de dos formas, cambiando la O por la A, niño, niña, solo, sola, o añadiendo una terminación especial, por ejemplo, conde, condesa.
Ten en cuenta que otros sustantivos tienen un femenino distinto del masculino y que tienes que conocerlos. Por ejemplo, toro, vaca. ¿Qué es el número de un sustantivo? Los sustantivos también tienen número. Pueden estar en singular o en plural. Los sustantivos en singular nombran a un solo ser o objeto. Por ejemplo, pájaro. Los sustantivos en plural nombran a más de un ser u objeto. Por ejemplo, mesas. Algunos sustantivos tienen la misma forma en singular y en plural. Por ejemplo, el martes, los martes. El plural de un sustantivo se forma añadiendo las terminaciones s o es al singular. Por ejemplo, mesa, mesas, mujer, mujeres, lápiz, lápices. ¿Qué clases de sustantivos hay? Hay 6 clases distintas de sustantivos agrupadas en 3 categorías: comunes y propios, concretos y abstractos, e individuales y colectivos. Los sustantivos comunes son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa sin distinguirlo del resto de los de su clase. Por ejemplo, mujer, ciudad. Los sustantivos propios son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa distinguiéndolo de los demás de su clase. Por ejemplo, Madrid, Córdoba o David. Ten en cuenta que los sustantivos propios se escriben siempre con mayúscula inicial. Los sustantivos concretos son los que nombran a seres u objetos que podemos ver, oír, tocar y oler. Por ejemplo, flor, susurro. Los sustantivos abstractos son los que nombran ideas, sentimientos, por ejemplo, preocupación, tristeza. Los sustantivos individuales son los que en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo, pino, pájaro. Y los sustantivos colectivos son los que en singular nombran a un conjunto de seres o grupos. Por ejemplo, pinar o bandada. Bueno, con esto hemos terminado este pequeño video donde aclaramos lo que es un sustantivo y las maneras de clasificarse en género, masculino o femenino, y en número, singular o plural. Vamos a tener esto en cuenta para continuar leyendo nuestra historia y hacer un par de actividades, tanto de la lectura como tal, preguntas de la lectura, como también aspectos de la lectura que tienen que ver con el sustantivo y con género y número del sustantivo. Entonces, estamos muy pendientes, estaré muy pendiente de recibir sus respuestas y un muy buen día para todos. Felicidades para todos.